Esta lectura que hemos compartido en esta mañana fue inspirada por Dios a través de la vida de San Pablo, como todos lo sabemos. San Pablo estuvo un tiempo allí en esa ciudad que se llamaba Filipos. Filipos era una colonia romana. Mayormente allí vivían militares retirados o personas que habían trabajado en el gobierno, pero también había de otras etnias, de otros lugares. Filipos era un lugar importante en Grecia. Tenían diversas religiones y ahí Dios llamó a San Pablo para que sembrara la semilla del Evangelio. Después de estar San Pablo allí y haber organizado una iglesia, un tiempo después escribió una carta que escribió con dos motivos. San Pablo, como misionero, tenía necesidades que cubrir y Filipos había sido una de las iglesias que con sus donativos habían sostenido su ministerio en diferentes lugares. Filipos era un lugar importante en la vida del apóstol San Pablo por ello y también porque ya por entonces padecían persecución los cristianos de aquel tiempo y Filipos no era la excepción. Allá había una iglesia, un grupo de hermanos que tenían que cuidarse mucho, porque si ellos decían soy cristiano o alguien los descubría profesando su fe, arriesgaban su vida. Había pues motivos especiales para los cuales Pablo quería escribirles y así lo hizo esta epístola. Los pensamientos de esta carta, pues, que Pablo escribió a esta congregación, los pensamientos que quisiéramos destacar en lo particular en esta mañana, es lo que él escribe en el capítulo 4. Y agradezco su atención para que no pensemos que este fue un mensaje dado a una iglesia y que ahí terminó. Es el mismo mensaje que Dios nos da a nosotros hoy aquí en Brownsville ahora. Es la misma palabra que tú y yo necesitamos escuchar, necesitamos atesorar para que la bendición que aquellas gentes recibieron, nosotros también pues recibamos la misma bendición. Pablo, mis hermanos, cuando escribió esto, estaba en la cárcel por profesar su fe. Pablo estaba enfermo. Pablo era una persona avanzada ya en su edad y la expectativa de edad en aquellos tiempos no llegaba a 60 años. De manera que era un hombre que estaba padeciendo muy diversas dificultades. Sin embargo, no estaba solo. Dios era con él. ¿Y cuál es el mensaje que les dice Pablo a los hermanos de Filipos y nos dice a nosotros hoy? En vez de estar con sus preocupaciones tan fuertes todo el día, gócense en el Señor. No están solos. Hay alguien que los va a sacar adelante. Y eso es lo que queremos recordar a cada uno. Yo estoy seguro que los que aquí estamos, en alguna forma, nos mortificamos. Es parte de nuestra naturaleza humana. Pero cuando la preocupación se hace obsesiva o es demasiada, puede causar grandes daños en la vida de cualquier cristiano, de cualquier iglesia. ¿Qué aprendemos de estas palabras que hemos leído en esta mañana? Bueno, eso es lo que pensamos o lo que vamos pues a meditar en esta hora. Por nada estén afanosos. ¿Qué quiere decir la palabra afán? Dice Jesús, basta cada día su afán. ¿Qué quiere decir la palabra afán? Afanarnos quiere decir el preocuparnos quizá un poquito más de lo que realmente deberíamos. Pablo sabe que allá había una congregación que estaban afanados porque tenían que protegerse de la gente, porque les podían hacer daño
por ser cristianos. Pablo sabía que había en la congregación personas que no tenían los recursos para vivir, que había personas enfermas y que todo ello y muchas otras cosas causaban afán. Por esa razón les escribe: por nada estén afanosos. Y subrayamos la palabra nada porque en ocasiones creemos que los afanes que tenemos, Dios puede quitar algunos, pero algunos quizá no, porque nosotros mismos nos causamos ese daño, esa enfermedad, o porque no lo merecemos. Pablo, por encima de lo que tú y yo pensemos, dice: lo que te esté causando a ti preocupación excesiva, cualquier cosa, por favor, sácalo de tu corazón. Y dice Pablo: te voy a decir de qué manera lo puedes hacer. ¿Qué es el afán? Es una preocupación excesiva. ¿Sabe usted que la mayor parte, y está comprobado, de las preocupaciones que tenemos a diario, unas ni tienen fundamento y otras nunca van a llegar? Nos preocupamos aún de cosas que ni aún son parte de nuestra vida en la actualidad, pero sí nos afectan. Seas cristiano o no seas cristiano, todos tenemos preocupaciones. Y el problema con las preocupaciones excesivas, hermanos, es que nos acaba con la energía física, con la energía emocional. Pablo quiere ver una iglesia floreciente, una iglesia liberada de preocupaciones para que puedan cumplir con la misión que Dios nos da como iglesia. Por nada estén afanosos. ¿Puede usted repetir esto conmigo? Por nada estemos afanosos. Sí, nada. No quiere decir que no nos preocupemos, pero quiere decir que en las preocupaciones que tengamos, sepamos que podemos y vamos siempre a resolverlas. Por nada estén afanosos. La preocupación excesiva, leyendo a un autor, me llamó la atención que dice: es como una mecedora. Te sientas en la mecedora y ahí estás, meciéndote con tus preocupaciones del pasado, meciéndote con tus preocupaciones del futuro. Y cuando las preocupaciones son como una mecedora, ¿sabes lo que va a pasar? No va a pasar nada. Las preocupaciones no te van a llevar a ningún buen fin. Así es que cuidado con la mecedora. No se sienten todo el día allí y estén con lo mismo y lo mismo. Y saben ustedes lo peor, nos llevamos encima a los que están ahí con nosotros. Siéntate. Ya estamos meciéndonos, no solo uno, sino el que está conviviendo, el que está también allí. La Biblia atiende necesidades reales de la vida de los creyentes. Y en esta mañana nos recuerda un hombre que tenía muchas cosas por qué preocuparse, está dándonos el consejo y diciendo: yo estoy en la cárcel, yo estoy enfermo, yo estoy preparando algo para presentarme ante el juez, ante la corte. Sin embargo, no se preocupen. A los romanos les dijo: no estamos solos. Y si Dios con nosotros, no lo escuché. Si Dios, así es. Y esa es la clase de fe que Dios quiere ver en práctica en la vida de nosotros como creyentes. Haga a un lado la mecedora. No estén afanados. Pablo no solamente declara el problema, pero da la solución. En vez de estar afanados, díganle a Dios sus preocupaciones en oración. En otras palabras, bájese de la mecedora, hínquese, póngase a hacer oración. Ese es el antídoto, esa es la medicina que Dios provee para que tú y yo nos liberemos de todas las cosas que nos preocupan. Está a tu alcance.
¿Qué es la oración? Es venir al templo el domingo y decir unos pensamientos y el resto de la semana me la paso preocupado y no tengo ni uñas porque estoy así de preocupado. A tu alcance está este medio de gracia. Ponte a hacer oración. ¿Y qué es la oración? Platicar con Dios. Pero tienes que conocerlo. Para yo poder platicar a Dios y cerrar mis ojos y tener esa presencia de Dios, tiene que ser mi amigo y yo su amigo. Tengo que conocerlo. Y Pablo estaba escribiendo a una iglesia de filipenses que conocían a Dios. Y nosotros conocemos a Dios. Y Dios nos está recordando en esta mañana, en lugar de estar masticando y sobremasticando tus preocupaciones, ponte a platicar conmigo. Yo te voy a ayudar, yo te voy a guiar. ¿Quién de ustedes, y no necesito que levanten su mano, ora durante la semana? Espero que todos, porque todas las preocupaciones que tenemos, para ellas hay una solución. Y la solución que Dios ofrece es, dice, platícalo conmigo. ¿Sabes tú que con el mero hecho de empezar a hablar, aun si tú le platicas tu preocupación a un amigo, a una amiga, a un familiar, ya estás empezando a echar fuera aquello que te acongoja, que te afana, que te preocupa? Una preocupación excesiva puede transformarse en una preocupación compulsiva. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no tengas preocupaciones, necesitas preocuparte porque si no estás inquieto. Inventamos una preocupación cuando se hace convulsiva, se transforma en un trastorno, en una enfermedad que te lleva a la ansiedad. Médicamente podemos entender esta palabra. Sabemos que cuando hay preocupación no bien manejada, no deje pasar mucho tiempo porque va a aparecer la ansiedad. La ansiedad fatiga, la ansiedad quita el sueño, la ansiedad acaba con tu energía positiva y al final de cuentas no te vas a componer. Hay que hablar con Dios de todo aquello que tú sientes que te está agobiando. Por nada estén afanosos, pero al contrario, sean conocidas sus necesidades en toda oración. Y entonces, cuando tú y yo hagamos lo propio, va a venir un resultado positivo. Disculpe, mi hermana, me pedía la palabra. Y no ve la manera de resolverla de forma inmediata por falta de recursos económicos, por lo que sea. Dice el pastor, pues lo único que nos queda es orar. Y qué equivocados están, y le voy a decir por qué. A mi punto de vista, porque no es lo que nos queda es orar, ¿no? Eso es lo primero que debes hacer antes de preocuparte. Eso, y gracias por compartirlo, es parte de este cuadro, de esta situación que afecta por igual a todos nosotros. Mi hermano, ¿estás preocupado? Ponte a hacer oración. Es lo que podemos decir porque es lo que Dios dice en su palabra y es lo que es efectivo, y de eso tenemos muchos testimonios que muchas personas pueden dar. Estoy seguro que de aquí como de otros lugares también. Si tú no haces oración, no te quejes. Si prefieres seguir con tus preocupaciones, no es eso de lo que Dios se agrada en ninguna manera en la vida de ninguna persona. Permítanme continuar adelante para completar el pensamiento. La preocupación excesiva que yo tenga puede ser quitada de ese lugar si yo me pongo a hacer oración en serio. Esto de hincar no quiere decir si no te hincas no te va a oír Dios, no. Hincarse es una postración voluntaria
es un abrir el corazón y estar dispuesto a hablar totalmente y abiertamente con Dios de cualquier circunstancia. Por lo pronto te va a escuchar. ¿Y qué es lo que dice Pablo de acuerdo a su propio testimonio? Pablo nos dice, cuando me he preocupado, me pongo a hacer oración. Y quiero decirles, dice Pablo, lo que pueden ustedes esperar. Si yo me pongo a hacer oración, Dios actúa. La paz de Dios, que sobrepasa a todo entendimiento, va a guardar tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Preocupado? Haz oración. ¿Qué puedes esperar? Que esa paz que cuando no está, lo que sí está es la preocupación, la oración es como algo que va a estar cubriéndote en tal manera que la preocupación ya no va, echa fuera la preocupación y ya no la deja entrar. La paz de Dios, no la paz del hombre. La paz nuestra, pero la procuramos pues por la capacidad intelectual que tengamos, por conservar un buen trabajo, por tener un buen salario, por disfrutar de la salud. Pero ¿sabes una cosa? Todas esas cosas, así como están, pueden no estar, pueden faltar, pero la paz de Dios es permanente. Es la paz de Él, no tu paz como tú la preocupas, la procuras. Y eso es lo que Dios nos da como consejo práctico para nuestra vida. Que tenemos trabajos, que cuántas otras cosas más nos preocupan a diario, que nos preocupa el pasado y nos quita el sueño. Mi hermano, el pasado no lo puedes cambiar, pero tú sí puedes cambiar. Hay personas que acarrean cosas del pasado y hay gentes que parece que les pagan para seguirnos trayendo cosas para que sigamos preocupados. Quítese sus cargas. El ofrecimiento de Dios es echen toda su carga sobre el Señor y Él lo sostendrá. Repitan conmigo, echemos nuestras cargas en el Señor y Él nos sostendrá. Esa es la promesa. Eso es lo que Dios puede ofrecerte si tú, en lugar de estar en tu mecedora, te pones a hacer oración. La paz de Dios, que está por encima de todo, que el médico dijo que esto o que a lo mejor esto otro. La paz que Dios da está por encima de lo que diga tu médico, está por encima de cualquier otra circunstancia y está hablando alguien que lo ha experimentado. Déjenme, como parte de mi sermón, recordar, estos últimos 2 años, ya a partir de enero ya no, gracias a Dios, o mucho menos, yo tuve mi propia pandemia. Cuando todos teníamos la pandemia exterior, yo tenía frente a mí una situación en mi corazón y tenía que resolverla. Pero al mismo tiempo tenía una situación en mi estómago que tenía que resolver. El gastroenterólogo me dijo, por favor, no tomes medicamento para adelgazar la sangre, porque queremos ayudarte en tu problema de estómago. Pero el cardiólogo me decía, por favor, toma anticoagulantes. ¿Cuál es la palabra? Que no se engruese la sangre. Tú necesitas tener tu sangre muy delgadita. Voy con el gastroenterólogo, la tienes que tener en una manera en que no vaya a haber un derrame. Y el otro, Señor, para prevenir, total, yo viví mi pandemia, Señor, ¿qué hago? Y ahí estoy masticando y meciéndome. ¿Y qué va a ser lo primero? Y luego me dicen, tienes que hacer algo, porque lo peor que puedes hacer es no hacer nada, quedarte en tu mecedora meciendo tus cosas y el día de mañana va a ser peor. ¿Qué me dijeron en el hospital? Ahorita no podemos hacer cirugías por la pandemia. Créanme que en tal manera me sentí agobiado que le dije a Dios en oración, ¿sabes qué? ¿Me quieres dar la vida? Necesito estar en paz. Necesito que me indiques el camino.
Los pronósticos de los médicos pues no eran muy favorables. Dios me sacó de una cirugía de corazón, de 3 arterias. Hace unas cuantas semanas tenía mi chequeo. Me dice el cardiólogo, tu corazón está nuevo. Hace unos días me hice una colonoscopía y una endoscopía para ver el seguimiento de mi estómago. Ya saben lo que es la colonoscopía y todas las cosas que conllevan. Fui por los resultados el miércoles. ¿Sabe lo que me dijo la gastroenteróloga? Estás limpio. Mis afanes, mis preocupaciones, mi mecedora, afuera. No quiero decir que no siento preocupaciones y que hay cosas que tengo que atender, pero lo que les quiero decir es que si yo pude, estoy seguro que tú puedes. Si Pablo pudo, lo puede cualquier persona, porque por eso quedó escrito en la Biblia. En lugar de afanarte y de estar contribuyendo a que se empeoren tus situaciones en la familia, en la cuestión emocional, ponte a hacer oración. Porque si haces oración, la paz de Dios que sobrepasa a todo entendimiento va a guardar tu mente y tu corazón, la va a cubrir. Tu mente, ahí no van a entrar esa preocupación excesiva. Y si te ataca de alguna manera, póngase en sus pensamientos con Dios y Dios va a responder. Saturémonos de Jesús, dice Pablo. Él va a guardar tu corazón y tu mente, Dios Padre, en Cristo Jesús. Si yo leo lo que dijo Cristo Jesús, si yo aprendo de su ejemplo, entonces voy a estar cubierto y le voy a decir, Señor, me estás dando la vida, estoy liberado de estas cosas que me agobiaron bastante, bendito seas. ¿Y sabes qué? El día que tú quieras, como lo dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo puedes decir conmigo? Para mí el vivir es Cristo y el morir, mejor lugar, mejor vida en todos los aspectos. Por nada estén afanados. Al contrario, sean conocidas sus peticiones en oración y la paz que tú necesitas hoy y la necesitas por el bien de tu familia, por el lugar donde trabajas, por el bien de tu iglesia. Libérate de esas cosas que te afanan, recibe la paz de Dios por medio de la oración y disfruta, mi hermano, de lo que sí tienes, en lugar de preocuparte por lo que no tienes hoy. Esa es la palabra compartida por Pablo con una iglesia. Tuvo resultados, si usted lo lee en el libro de los Hechos, y puede tener resultados para ti, para mí, en este día también. Pablo concluye esta porción del capítulo 4 diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow. Todo, mis hermanos. Así como dice, por nada estés afanado, también dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dirás tú, pues entonces salió de la prisión y se alivió y se... No, no se confunda. Ahí dice, yo estoy preparado en todo, sé vivir con abundancia, sé vivir también con escasez. Esté sano, esté enfermo, Dios es el que está trabajando. Yo hago a un lado mi afán, hago lo que Dios me indique y los médicos me indiquen y voy a ser liberado o Dios me va a dar la capacidad para que a pesar de aquella preocupación yo pueda seguir caminando hacia adelante. En la Biblia, mis hermanos, mañana siempre va a ser un día mejor que ayer. Aunque tú veas las cosas como están, Dios está contigo, Dios está con nosotros
para liberarnos, para sanarnos de nuestras cosas emocionales o nuestras cosas materiales de la misma manera. Lo decimos de nuevo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso que va a suceder esta semana y esa cita que tienes con el médico y esa decisión que tienes que tomar mañana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como algo final que promete Dios si actuamos de esta manera, Pablo le dice a la iglesia de Filipos, Dios nos dice por medio de su Espíritu a ti y a mí hoy, mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Se fija las palabras que usa? Todo lo que les falte, Él lo va a suplir conforme a sus riquezas, no conforme a tu cuenta de banco, no conforme a la salud que ahorita tengas, conforme a las riquezas que Dios tiene. Oye, ¿qué más? ¿Qué más podemos pedir que no esté al alcance de nosotros? Pero todo empieza si tú crees. Todo empieza si tú obedeces, si tú atiendes la voz de Dios. Por nada estemos afanados. Sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones en acción de gracias, en oración, y la paz que sobrepasa todo entendimiento te va a quitar esas preocupaciones, va a guardar tu corazón, va a guardar tu mente en Cristo Jesús. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.